Bendiciones, amados hermanos, tengan buenos días, que el Señor les colme de muchas bendiciones. Este día queremos continuar con nuestro discipulado, que estamos viendo acerca de los 5 ministerios, cómo los 5 ministerios edifican a la amada del Señor y la preparan para ese encuentro. Y hoy vamos a continuar con el ministerio profético. Así que los dejo con mi hermano Henry y nuestro hermano Wesley. Dios les bendiga, amados hermanos, sean todos bienvenidos a esta enseñanza preciosa que necesitamos, pues, seguir inquiriendo. Quizás muchos ya dominan el tema, pero quizás otros no, ¿verdad? Y fíjense que tremendo, porque cada vez que uno estudia, cada vez que uno se sumerge en la palabra del Señor, el Señor le sigue dando a uno más y más para seguir aprendiendo. Y es parte de la equipación que tiene la amada, ¿verdad? Nosotros como iglesia, que debemos de siempre eh, buscar del Señor, y una de las formas de buscar del Señor pues es a través de su palabra. Así que, amados hermanos, esta mañana, que sea una mañana de bendición, una mañana en la cual pues avancemos un poquito más a lo que es este camino de salvación, este camino que llevamos de regreso a la casa del Padre. Hermano Wesley. Amén, que el Señor los bendiga, amados hermanos, buenos días. Un gozo poder estar reunidos una vez más y aprender, ¿verdad? Aprender. Yo creo que nadie, ni uno de nosotros es como una especie de experto en ningún tema de la Biblia. La Biblia es inagotable, la palabra del Señor es inagotable y cada día de nuestra existencia acá, si nos disponemos, podemos ir aprendiendo un poco más, un poco más, un poco más, y bendecimos a nuestros ministros, ¿verdad? Nuestros pastores, los que nos han enseñado la palabra del Señor, los que por gracia de Dios han sido puestos como cobertura de nosotros. Amén. Así es que esta mañana, bienvenidos todos y vamos a seguir aprendiendo respecto a los 5 ministerios. Amén. Bueno, vamos a continuar este tema, ¿verdad? Y el domingo pasado, hermanos, estábamos nosotros hablando un tema de los 5 ministerios que, como ya bien dijo nuestro hermano Henrito, pues es un tema que quizás muchos manejan, pero que quizás algunos otros no. Y por gracia de nuestro Señor, hermanos, y la bendición de los ministros que nos han enseñado, ¿verdad? Podemos entender un poquito. Y teníamos este mismo slide que compartimos el domingo pasado, donde estábamos hablando de las características del ministerio profético. Ahora quisiera mencionarlas, ¿verdad? El domingo pasado, por cuestión del tiempo, corrimos con algunas cosas. Vamos a hacer buen uso del tiempo hoy también, esta mañana. Y yo quisiera pues también pedir a mis hermanos que en cualquier momento sus aportes son bienvenidos. No duden en interrumpir. Realmente no va a ser interrupción, va a ser una bendición poder escucharlos también y escuchar sus aportes de lo que por gracia del Señor hemos podido entender respecto a este tema, y pues de gracia recibimos, de gracia damos. El ministerio profético, como bien decíamos, tiene ciertas características. Ya después vamos a entrar en otros detalles y también, pero ustedes, hermano, yo sé que usted ha sido no solo un lector de la escritura, sino un estudioso, ¿verdad? Un estudiante. Y a medida nosotros vayamos mencionando características, yo sé que van a venir textos bíblicos a su mente, ¿verdad? Y va a ir usted como decimos coloquialmente, atando caos. Fíjense que tenemos entre las características del ministerio profético, es que el ministerio profético transmite la visión de Dios al pueblo. Esto es importante
hermano, que nosotros lo podamos comprender, porque la iglesia es de Dios, el pueblo es de Dios, la grey es de Dios, la palabra del Señor nos enseña, y también lo dice, que los ministros no deben enseñorearse de la grey de Dios. Entonces es Dios el que va, hermanos, a comunicar mensajes a su pueblo, va a usar a los 5 ministerios, pero principalmente, hermanos, el apostólico y el profético, que son los que transmiten la visión, llevan, hermano, una visión cabeza o base, por así decirlo, ¿verdad? La base de esa visión, y la transmiten al pueblo. De manera que no es la visión del pastor, o no es la visión de un hombre, no es el plan de trabajo humano, pues, sino que el cuerpo de Cristo se va guiando por medio de la visión que Dios da al ministerio profético. Y él pues comienza también, ayuda al pueblo a poder dirigirse, hermanos. Dice la Biblia que el pueblo sin visión se puede desenfrenar, y dice que perece. De manera que los ministros proféticos o el ministerio profético tiene revelación, porque pues sin revelación no puede haber visión, y ellos tienen también una revelación aguda de parte del Señor, un poco más profunda, una revelación que es dimensional. También tenemos que recordar, y lo mencionábamos el domingo pasado, que el ministerio profético trabaja en equipo con los otros ministros. De hecho, ningún ministerio, ninguno de los 5 ministerios es, es separado de otros, pues. Todos tienen que trabajar no solo bajo la amistad, no solo no solo en equipo, perdón, sino también bajo la cobertura de otros. Y el profeta está y debe estar sujeto a un apóstol, sujeto a una cobertura. Yo he conocido hermanos que son, y que pues que el Señor los ha bendecido con este don primario, ¿verdad? Y son profetas, y reconocen una casa, reconocen a su pastor, reconocen a aquel que les ha formado, es una bendición. Decíamos que ellos alertan al pueblo cuando viene el peligro. Dijimos que ellos aman genuina e intensamente al pueblo de Dios. Dijimos que ellos poseen autoridad. Dijimos que ellos viven en santidad. Y hermana Sandrita mencionaba algo cuando estudiábamos respecto a este tema, y es que ellos son una parábola viviente. Fíjense qué tremendo, porque al ser ellos una parábola viviente, estamos hablando que la vida que llevan de santidad, hermano, podría llegar a ser en algún momento incomprendida por algunos otros, ¿verdad? Y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, al ser incomprendida, sí pueden tener a ellos, digamos, algunos vituperios, algunos sufrimientos, como la crítica, como el menosprecio. De hecho, el apóstol Pablo, la iglesia de los Corintios, les dice: no menosprecien las profecías, no menosprecien las profecías. Porque, hermano, si se menosprecia la profecía, dígame, es bien fácil menospreciar al que la está diciendo, ¿eh? Entonces, es importante que nosotros también reconozcamos que ellos viven, amados, en un nivel de santidad diferente. Pero también ellos tienen la característica de que son humildes. Son humildes. Entonces el Señor los ha bendecido con una humildad que quizás a otros nos haría falta, ¿verdad? Una mía más en ese sentido, pero que el Señor los ha madurado a ellos, y pueden discernir al enemigo cuando entra disfrazado. Hermano, es una bendición. Recuerde que no estamos hablando solo de el personaje profeta, sino del ministerio profético dentro de lo que es el cuerpo de Cristo. De manera que es una bendición
porque de esa manera el cuerpo de Cristo puede mantenerse puro, puede mantenerse intacto, puede mantenerse, hermano, quizás limpio de algunos ataques que el enemigo quiera lanzar, porque a veces vienen ataques disfrazados, ¿verdad? Pueden entrar ataques disfrazados al cuerpo de Cristo. Sin embargo, el ministerio profético, hermano, por tener esas características que estamos hablando, ¿verdad? Que no pudiera tener una sin tener las demás, sino que todas, yo podría entender que se van complementando, y eso hace que, hermanos, el profeta como un siervo de Dios y el ministerio profético pueda bendecir al cuerpo de Cristo y mantenerlo en el camino. Una de las características que tenemos también en este slide es que descubre el pecado oculto. Descubre el pecado oculto, pero al mismo tiempo quiero mencionar que no solo descubre el pecado oculto, sino que también el Señor les permite hacerlo para poder reparar eso, para poder traer arrepentimiento y poder traer, hermano, una conversión. Entonces, de esa manera ellos van edificando y equipando a la iglesia. Recuerde que por cuestión del tiempo vamos abreviando algunas cosas, y de antemano le dije pues que mientras mencionábamos esto, seguramente a usted le está viniendo algunos textos diciendo, aquel texto, pero más adelante vamos a mencionar unos, y no sé si antes de pasar al siguiente slide, mis hermanos quieren comentar algo al respecto. Sí, yo quería agregar allí acerca del amor genuino del profeta para el pueblo de Dios. Realmente se ha hablado mucho que una característica, digamos, de un profeta es que es muy duro, que dice las cosas así fuerte, ¿ve? Con un carácter dominante, pero son como características humanas de su personalidad, ¿verdad? Porque de hecho ese ministerio tiene que ser alguien, digamos, de características fuertes, ¿verdad? Porque oye directamente la voz del Señor para transmitirla al pueblo. Pero ante esa imagen, digamos, de alguien que pueda tener esas características duras, un profeta ama genuinamente al pueblo del Señor como amada. Sufre cuando pasa algo con la amada y está pendiente y alerta, ¿verdad? Por eso es que ya más adelante va a explicar ahí nuestro hermano Wesley acerca de la gallina, de las alas de gallina, pero ese amor intenso es el que hace que quiera que la novia sea edificada, que escuche la voz del amado, la encamina a alertar, digamos, y abrirle sus ojos. Y de igual forma, ese amor intenso es como para poner un ejemplo, el que tuvo Moisés, digamos, en su faceta de apóstol que guiaba a un pueblo, pero también en la parte de profeta que amaba a su pueblo y que le ha sido revelado ese pecado, digamos, que el pueblo había cometido contra el Señor, porque había sido idólatra y había renegado y murmurado contra Dios, ¿verdad? Y cuántas veces intercedió entre Dios y el pueblo para decirle, Señor, por favor, no atentes contra ellos para que no digan que los mataste en el desierto. Entonces, ese papel de intercesor entre Dios y el pueblo es porque hay un amor genuino de parte de él hacia la amada para tratar de rescatarla, de restaurarla. Y algo que sí me gusta mucho, ¿verdad? Es que no contradice lo que dice la escritura. Siempre se basa en lo que escrito está, en la palabra profética más segura. Hermanos, si usted va a una congregación, escucha hoy en internet muchas cosas y puede usted discernir. Espero que tenga su oído
abierto, ¿verdad? Circuncidado para que escuche. Cuando se mueve el ministerio profético verdadero, hablará acerca de la palabra del Señor, de lo que está escrito, y jamás va a contradecir algo que no está acá, ¿verdad? ¿Tiene revelación? Sí, tiene revelación. Y el Señor le muestra y le abre las escrituras, pero nunca va a contradecir la palabra del Señor, jamás. Y todo lo que va a hablar, que viene de parte del Señor, no es en beneficio propio, no es para una ganancia personal, no le va a cobrar, ¿verdad? Por decirle una palabra que viene del Señor. Al contrario, lo hace porque ama, lo hace porque, así como David, pues no conocía ni los pecados que él tenía ocultos y que le pide al Señor, Señor, revélame aún, perdóname aún esos pecados que yo tengo ocultos. Esa es la labor del profeta, escudriñar en su corazón, y el Señor le revela, ¿verdad? Por medio de la palabra de ciencia y de sabiduría que hay en el corazón de una persona, y lo guía al arrepentimiento y le muestra su pecado, no para vergüenza, sino para rescatarlo, ¿verdad? Por eso es que discierne al enemigo cuando puede estar disfrazado. Sí, amén. Amén. Es muy interesante. ¿Sí? ¿Alguien más iba a aportar, hermano Henrito? Sí, sí, ahorita que hablábamos todo esto acerca del profeta, me llamaba la atención que el profeta es alguien apartado. Y ciertamente es eso mismo de que ha sido apartado para el Señor, pues él ha llevado una vida diferente muchas veces en lo largo, en las etapas de su vida. Pero también la vida de un profeta es dura, es difícil, porque lo podemos ver en la vida de Samuel. Él quizás a los 3, 5 años de su vida, pues él quería quizás jugar como lo hacían muchos niños, ¿verdad? A su edad, como lo hacen muchos niños a su edad, pero él estaba en la casa del Señor, ¿verdad? Un niño a esa edad, ciertamente, la madre sabía que era apartado para el Señor, pero un niño a esa edad quizás no puede comprender eso. Quizás él dice, yo quiero jugar con los demás niños porque estoy aquí. Entonces, esa podría ser una etapa que lo hizo a él ir madurando diferente a otros niños. Y así, en la vida de Samuel podemos ver que adolescencia y ya cuando llegó a ser un adulto, pues toda su vida fue diferente. Él fue apartado para el Señor. Y esa es una parte del profeta que lo hace a él ser sensible, que lo hace a él comprender a otros. Y también está la otra cara de la moneda. Aquel profeta que vivió quizás situaciones difíciles en su vida, que quizás no conoció al Señor hasta llegar a ser adulto. Y pues pasó una vida difícil en el sentido de que no conocía a Dios y cometió errores. Hay profetas, ¿verdad?, en la vida actual que cuando cuentan su testimonio, pues ellos fueron quizás dados a la bebida alcohólica, dados a las mujeres y así, diferentes vicios. Pero esto también sirve en la formación del profeta. Y yo, en este momento, ¿verdad? Los que nos están escuchando, yo les hago una pregunta. ¿Qué quisieran ustedes o qué preferirían ustedes que venga y lo ministre un profeta que haya pasado una vida tan difícil, tan dura, o alguien que lo haya tenido todo en la vida? Seguramente
el pensamiento de nosotros podría ser alguien que lo haya tenido toda en la vida, pero aquel que pasó ese sufrimiento, esos sufrimientos, que pasó quizás drogadicción, que pasó quizás alcoholismo, y el humano podría decir, este no tiene para profeta. Si la vida que llevó fue difícil, para mis ojos, yo lo veo mal, que él pueda llegar a ser profeta. Pero, amados hermanos, cuando éste llega a ser profeta y pasó todo este proceso, va a entender. Fíjense que qué rico es poder llegar y ministrarse con un profeta o con un profeta nos dé la oportunidad de ministrarnos y que cuando le contemos, fíjate que he sido infiel, fíjate que yo he sido borracho, fíjate que yo he sido mujeriego, y que este profeta pueda entender y que seguramente va a tener una respuesta de amor, una respuesta de comprensión y se va a basar en el escrito está. Y es que a veces, amados hermanos, el profeta descubre el pecado, como lo vimos ahí, descubre el pecado, pero da una solución. Es que ese es el meollo de la función del profeta. No es decirle, mire, usted está enfermo, sino que es decirle, hermano, usted está enfermo y esta es la solución, estos son los pasos a seguir. Entonces, yo considero que el profeta que ha pasado, como dirían por ahí, ¿verdad? El Niágara en bicicleta, pues va a comprender y va a actuar conforme al escrito está. Va a hablar de parte de Dios para ayudarnos a salir de ese proceso. Sí, amén. Sí, amén. Por eso es que en el siguiente slide podemos notar que hay funciones proféticas. Y en esas funciones proféticas, yo considero que entra a manera de proceso lo que mi hermano Henrito está mencionando. El profeta, al igual que los otros ministros, pues han tenido una formación de parte del Señor por medio de todo lo cotidiano. Bueno, eso podemos verlo con el apóstol Pablo, ¿verdad? Toda la formación que él tuvo y al final, como él decía, pues que todo eso lo tenía por basura para agradar a aquel que lo había llamado, pero cada situación que atravesaron ciertamente ha sido para bien y el Señor ha ido formando, ¿verdad? La vida de cada uno de estos domas para bendición. Entonces, dentro de las funciones proféticas, su función profética, ya eso es parte del siguiente slide, es la proclamación de la palabra de Dios. Porque el ministerio profético debe llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Esas son las funciones proféticas. Entonces el profeta habla de parte de Dios. Esa es la función profética principal. Hablar de parte de Dios. No estamos diciendo que los otros ministerios no lo hacen, pero es que precisamente está diseñado también para que la gente pueda tocar de alguna manera la voz de Dios. Sin embargo, fíjense que eso es digamos, es un poco complicado. Quiero leerles este verso en Jeremías capítulo 25 y verso 4. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Entonces es bien tremendo porque el Señor les ha enviado con un mensaje, con una palabra, pero el pueblo dice que no quiso oír, no inclinó el oído para escuchar. Aquí podrían haber varios tropiezos, ¿verdad? Podríamos hablar de los tropiezos que tiene el oído. El oído, entonces,
Es bien tremendo porque lo que el Señor está esperando es que oigamos y que inclinemos el corazón cuando los profetas que el Señor ha enviado tienen una palabra. La razón es por lo que la palabra del Señor dice en Amós 3:7, que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces los siervos los profetas, una de las funciones que tienen es conocer por medio de revelación el secreto de Dios. A ellos se les revela el secreto de Dios, tienen una revelación del secreto de Dios y de ahí ellos entresacan el mensaje, la palabra. Por eso mi hermana Sandrita mencionaba al respecto de las características del ministerio profético, es que no riñe con el escrito está, no riñe con la palabra profética más segura que tenemos escrita. En ningún momento hay una incoherencia entre lo que él, entre la revelación que él tiene y el escrito está, sino que, amados hermanos, todo se compagina perfectamente porque ambas vienen de la misma fuente, que es el corazón y la mente de Dios. Entonces, es interesante poder notar que esa función profética de hablar de parte de Dios trae un propósito, y el propósito es llamar al pueblo al arrepentimiento y habilitarlo para la conversión, para la conversión. Entonces ahí el trabajo o la función del ministerio profético ya pues en algún momento para algunos se tiene que volver incómoda, porque el profeta entonces va a señalar. El profeta de alguna manera, pues como es la voz de Dios y tiene un mensaje de Dios que lo oyó en el secreto y no riñe con el escrito está, entonces va a decir algunas cosas que van a incomodar el caminar, el andar, el vivir de muchas personas. Y es ahí donde tienen dos opciones. Si son de Dios, la palabra de Dios oyen. Si no, entonces la abortan y la rechazan. Pero el ministerio profético tiene, vuelvo y repito, la función de llamar al arrepentimiento y conversión. Ahora, yo mencionaba que hay falsos ministerios proféticos, ¿verdad? Los hay. Y algunos de ellos, hermanos, pueden identificarse porque solo anuncian prosperidad, solo anuncian bendiciones, prosperidades económicas, prosperidad material, y ciertamente usted y yo no estamos en contra de ello, pero estas vienen como añadidura de buscar el reino de Dios y su justicia primeramente. Y el reino de Dios y su justicia es el arrepentimiento y la conversión. Arrepentimiento y la conversión. Por eso dice la palabra del Señor, arrepentidos, allá en Hechos capítulo 3, creo, si no mal recuerdo, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos dice que se ha acercado. Tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El mensaje es claro, ¿verdad? Pero de repente pueden haber en su momento algunos que solo prediquen los tiempos de refrigerio, nada más. Pero es que el tiempo de refrigerio es una añadidura del arrepentimiento y la conversión. Entonces, esta es una de las funciones básicas y principales del ministerio profético. Deuteronomio 18:18 dice, levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordenare. Mire, qué tremendo, ¿verdad? Dirá al pueblo lo que yo le ordenare. Y ahí es, hermano, donde pues a veces yo le contaba a mis hermanos la experiencia de un profeta de la misión, y él la mencionaba en la escuela profética esta semana, y él decía que estaba en una sobremesa, y entonces había una persona ahí que tenía curiosidad por saber qué Dios decía de ella a través de la boca del profeta que estaba ahí con ellos.
Y entonces interrumpió en muchas ocasiones la conversación que tenían en la mesa para preguntar, ¿y qué dice Dios de mí? Mire, le ha dicho algo, ¿no? Le ha susurrado algo al oído en el secreto, ¿qué le dice de mí? Y entonces, pues el profeta, yo creo, seguramente movido por el Espíritu Santo, se incomodó y le dijo, pues lo que Dios me ha dicho es que, es que tenés que arrepentirte y tenés que caminar bien, en orden. Y entonces la persona pues se molestó, ¿verdad? Porque hermano, a nadie le va a gustar que le digan algo así, ¿verdad? Pero cuando Dios habla es porque lo necesitamos definitivamente. Así es, no sé si alguien quiere aportar algo, amados. Sí, quería comentar que igual en la escritura, ¿verdad? El profeta Jeremías, hubo un rey que no lo quería, porque le decía, no, si este siempre que viene solo cosas malas me dice, nunca me dice cosas bonitas, ni nunca me dice que voy a triunfar en la batalla. Y el profeta habla lo que el Señor le ordena que diga, ¿verdad? Y el falso, según a la luz de Ezequiel capítulo 13, que habla de que el Señor condena a los falsos profetas, dice que los falsos hablan de su propio corazón. Y usted sabe que del corazón, dice la escritura, viene, ¿verdad? Salen muchas cosas buenas, pero también muchas cosas malas. Entonces puede ser que hable de su corazón para su propio beneficio. Igual ahí en Ezequiel 13, y mire que es el capítulo 13, ¿verdad? Sabemos que 13 es número de rebelión. Nos dice que estos profetas falsos hablan de cosas inútiles y hablan de su propia cosecha, de su propio corazón, mientras que el verdadero habla de parte de Dios. Pero ¿cómo podemos saber, digamos, si este profeta habla de parte de Dios? Porque yo lo voy a sentir en mi corazón. La amada del Señor que está siendo equipada, la amada del Señor que está siendo edificada, escucha la voz del profeta y siente en su corazón que esa palabra es de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta se mueve en el lugar santo y en el lugar santísimo y habla palabra de ciencia y de sabiduría y le va a decir cosas que usted en lo secreto y en lo íntimo de su corazón solo usted sabía. Y usted va a reconocer y decir, ¿y este hombre cómo sabe mi vida? ¿Y esta mujer quién le ha contado esto? Porque así el Señor le dice, yo conozco tus obras. Y se lo dice para hacerlo volver en sí y captar su atención, para que usted pueda recibir en su corazón el mensaje que el profeta le lleva. Y una cosa bien importante, que el ministerio profético no es un título. No es un título de decir yo llego a esta iglesia y viene la profeta o el profeta fulano de tal. Sí, la escritura habla que hay y hubieron, ¿verdad? Escuelas proféticas, porque tenemos que ser enseñados, ¿verdad? En este mover, en esta unción, pero no es un título el que hace que un doma de los que estamos hablando se convierta en profeta o se convierta en pastor, porque he estudiado teología, escatología, ¿verdad? En las mejores y prestigiosas universidades o escuelas bíblicas. No, si bien es cierto, tenemos que tener las herramientas y ser enseñados, y qué bien, ¿verdad? Por los que han tenido esa parte de estudio, digamos, secular, aunque sea bíblico, pero los domas fueron elegidos desde la eternidad. El apóstol, el profeta, el maestro, el evangelista han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y esa función del doma se revela
acá ya en la tierra, cuando el Señor le dice y le descubre la función que las personas van a realizar para el cuerpo del Señor. Y una cosa es el doma, ¿verdad? Hombre, profeta y ministerio. Y una cosa es lo que también nos explicaba nuestro hermano Wesley, es moverse en la unción profética. Porque si bien es cierto, el profeta profetiza, pero no todo el que profetiza es profeta, ¿verdad? Sino que tiene una unción profética. Entonces, cuidémonos también, ¿verdad? De falsos mensajeros que solamente con decir el profeta fulanito de tal, quieren convertir y enviar mensajes que lo que quieren es atrapar sus sentidos espirituales, atrofiarlos, de tal forma de velar nada más por los propios intereses de ellos y no para edificar a la amada del Señor. Amén. Eso que usted menciona, hermana Sandrita, lo podemos ver allá en el caso de Saúl, ¿verdad? Ese pasaje conocido cuando él no era profeta, pero se adhirió, se metió a la unción profética, de tal Sí, manera que empezó a profetizar, dice la Biblia, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una unción profética y alguien que sí es profeta de oficio. Y correcto. ahorita que mencionaba también el hermano Wesley acerca de cómo identificar, ¿verdad? Y esto es importante, identificar a aquellos que son falsos ministros y hablando del profeta específicamente, un falso profeta. Y el hermano Wesley mencionaba que ponderan la abundancia, ¿verdad? La prosperidad y ponderan enriquecerse. Entonces, el problema es que lo hacen una vez, quizá algún acto profético o qué sé yo, alguna otra cosa, pero resulta que les salió bien el acto profético, por así decirlo, ¿verdad? De tal manera que obtuvieron ganancias y dice la Biblia que estos se vuelven esclavos. Y entonces repiten a manera de fetiches, ¿verdad? Como esto me funcionó, lo voy a volver a hacer. Pero también dice la Biblia que por causa de ellos se llevan también a la gente a la esclavitud y a la ruina. Lo dice en Primera de Timoteo 6:9. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Entonces, ahí lo vemos, ¿verdad? Se vuelven esclavos. Lo siguen repitiendo porque les fue bien la primera vez, lo siguen haciendo. Y luego sigue diciendo el texto, estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Entonces, qué tremendo, amados hermanos, y cabe la pena mencionarlo, ¿verdad? Que también pues nos cuidemos, ¿verdad? De estos falsos ministros, porque ponderan. Ahí es la clave que podemos tener para identificar a un falso ministro de estos, es que están ponderando el enriquecerse. Ya cuando mencionan, mire, se ven tantas cosas y esto no lo estoy diciendo porque yo me lo haya inventado, sino que usted lo puede buscar en YouTube. Dice, pase y tráigame $1,000 o tráigame X cantidad y esto se le va a devolver a manera de acto profético. Entonces ahí están enriqueciéndose ellos y dice la Biblia pues acá que también hunden a la gente. Y otra señal que usted puede decirle a alguien que se dice profeta para identificarlo, es decir, ¿quién lo cubre? Porque los profetas no son independientes ni son
estrellas errantes, ¿ves? Que solo ellos brillan. Los profetas están bajo una cobertura y le responden a un apóstol, a un pastor, a una autoridad. Entonces no son independientes. Todo lo hacen también bajo la cobertura. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dejado un gobierno. En los cielos hay un gobierno, lo vimos, ¿verdad? El reino de los cielos. Y también en la tierra hay un gobierno terrenal, pero también hay un gobierno espiritual. Entonces, el profeta tiene que estar bajo el gobierno espiritual, porque si no está bajo cobertura, esa es como la primer señal o el primer indicador que usted pueda tener para identificar lo verdadero de lo falso. Sí, amén. Gloria a Dios. Bueno, también quiero mencionar, amados hermanos, otra de las funciones del ministerio profético es que podemos compararlo con el dedo índice, que es el que sirve para señalar. Fíjese que el profeta representa entonces a uno de los dedos de la poderosa mano de Dios. Y fíjese que, déjenme leerle Marcos 11:15. Marcos 11:15, que dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas, y dice que y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Entonces, mire qué tremendo, porque él funcionó en ese momento como un profeta celoso del culto a Dios, denunciando, señalando y enseñándole al pueblo a que eso no era correcto, no era correcto. Entonces, ahora, la manera como lo hizo, hermano, de plano, que si alguien hace eso hoy en día, ¿verdad? Bueno, con solo que a veces, hermano, nuestras coberturas digan algo en un tono que a uno no le parece, uno dice, pues a mí nadie me dice nada, ni en mi casa, ni en mi trabajo, y cuanto más aquí. Pero fíjense que como el Señor, hermano, se llenó de ese celo, ¿verdad? Y como un profeta, porque él hizo alusión a una escritura del Antiguo Testamento, cuando él dice: no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada. Él mencionó el escrito está. Por eso decíamos que el profeta no riñe con el escrito está, sino que lo explica y lo enseña. Lo enseña, porque luego dice: y les enseñaba diciendo. Y entonces ahí usó el escrito está. Entonces, hermano, dice la Biblia que lo oyeron los escribas y principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. Cómo matarle. Entonces, nosotros, hermano, ya siendo un poco más práctico, ¿verdad? Necesitamos ponernos bajo la cobertura de un ministerio profético. Usted dirá: ¿y cómo? ¿Cómo hago eso? Pues para comenzar, no menospreciando las profecías. No menospreciando las profecías. De repente, pues, a alguien le cuesta creer que Dios está hablando ahí. Hermano, pídale al Señor que le dé fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y el corazón puede ser, hermano, habilitado para que crea lo que oye cuando viene de parte del Señor. Entonces sí quiero correr un poco, ¿verdad? Con esto. Y hermano, el dedo índice, usted sabe que normalmente lo usamos como para señalar, para advertir, para indicar dónde hay, qué sé yo, un extravío, un error, dónde hay una necesidad, etcétera. Entonces, eso es parte también de la función del ministerio profético. Y ellos tienen que hacer esto, hermano, porque al mismo tiempo ellos son atalayas.
Un atalaya advierte, indica, señala, conoce muy bien el panorama, y el ministerio profético tiene que aprender a señalar de parte de Dios, a indicar de parte de Dios qué es lo que no es correcto. Una cosa es que yo tenga mi opinión respecto a algo, pero otra cosa es que de parte del Señor venga una indicación, hermano, de parte del Señor venga algo que nos ayude a caminar, nos ayude a enderezar nuestro andar, y que nuestro andar sea agradable de parte del Señor. Me llama la atención que ese verso es tan explícito, que dice que el Señor se puso en medio y no permitía que nadie atravesara el templo y llevando otros utensilios, ¿verdad? Que no eran los aprobados en la ley levítica para poder sacrificar y ofrecer delante del Señor. Entonces, hermano, el ministerio profético, ellos son atalayas. Y un atalaya es un hombre que atisba o procura inquirir y averiguar lo que sucede. Fíjese qué tremendo. Eso es lo que dice el diccionario de la Real Academia Española. Es uno que vigila al rebaño para alertar cuando viene el peligro. Al mismo tiempo, ellos, hermano, están consolando a la iglesia. Ya esa es la aplicación de lo que es un atalaya dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, esa función de centinela, esa función de velar, mientras todos duermen, el atalaya o centinela está velando. Estos son cancilleres que hacen tratados para beneficiar al país que representa, interceden, velan y oran. Entonces, hermano, son entidades espirituales, ¿verdad? Un ministro, un ministerio profético, siervos que están ahí como embajadores, como cancilleres, hermano, están como sacerdotes también entre Dios y el pueblo, siendo ellos alertados por el Espíritu de Dios de la bendición que viene, o del peligro que se aproxima, o de la voz que Dios quiere entregarnos para ajustar nuestro caminar. Entonces, hermana Sandrita, no sé si quiere Sí, mencionar algo. quería mencionar que siempre en Ezequiel capítulo 13, en el versículo, en el versículo, ya le digo, 4, 5 y 6, el Señor hablándole, digamos, en la palabra, ¿verdad?, a Israel, y le dice: oh Israel, tus profetas son como zorras en lugares desolados. No han subido por la brecha, ni han levantado vallado alrededor de la casa de Israel para que resistan en el día de la batalla. Pues dicen: así dice Jehová, sin embargo, yo no los he enviado, pero se han empeñado en confirmar palabra falsa. Usted nos explica acá lo que es la labor del ministerio profético como atalaya, como centinela. Levantan vallado y avisan, ¿verdad?, que viene batalla. Y para que el pueblo, según lo que dice acá, resista el día de la batalla. Pero el falso dice que no han subido por la brecha, ni han levantado vallado alrededor de la casa de Israel para que resistan en la batalla. Quiere decir que esta también es una diferenciación muy importante. Se levanta como atalaya, como centinela y vela, es para guardar al pueblo, para levantar vallado. Y esta es su labor, digamos, también de alertar el peligro, ¿verdad? Y de consolar también a la iglesia. Pero si no tiene esta labor, entonces también a la luz de Ezequiel 13, no es verdadero, porque no ha levantado un vallado alrededor del pueblo. Amén. En Lamentaciones 2:14 dice: tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Entonces ese atalaya que
que no advierte, ¿verdad? Que ve el peligro, pero no puede advertirlo porque hay algún interés de por medio, ¿verdad? Entonces es bien tremendo. La dimensión en la que se mueve el profeta es en la dimensión de la visión de Dios. O sea, por ser un atalaya, se mueve en la dimensión de la visión de Dios. Entonces ellos manejan tan bien la visión que de parte de Dios, ellos tienen la autoridad para ministrar los ojos, para ministrar la vista. Eso lo podemos ver en el segundo libro de Reyes, el capítulo 6 y el versículo 17. Usted recuerda, venían para sitiar a Israel, ¿verdad? Y entonces Eliseo tenía un siervo que era Jesse, el cual lo alertó a él, ¿verdad? Y entonces dice la palabra del Señor que se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios y aquí el ejército que tenía la ciudad sitiada con gente de a caballo. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Entonces Eliseo le dijo, no tengas miedo, más son los que están, esa era la profecía que le dio, ¿verdad? Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. ¿Quiénes pueden abrir los ojos? Pues los que tienen un manejo de la visión de Dios. Ellos mismos han recibido la visión de Dios, son portadores de ella y manejan el sentido. El sentido espiritual, que es la vista en este caso, espiritual, para que puedan ver la visión de Dios con claridad. Pero fíjense que no solo en esta ocasión Eliseo hace eso, sino que también dice la escritura que cuando los sirios descendieron a él, dice la Biblia que Eliseo oró a Jehová y le dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es el camino ni es esta la ciudad. Síganme, les dijo a los sirios, ¿verdad? Y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y dice la Biblia que los guió a Samaria. Y que cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y sorpresa, los sirios se encontraban en medio de sus enemigos, en medio del pueblo de Dios. Entonces me llama la atención cómo el profeta maneja la visión para darle victorias al pueblo de Dios. Entonces el manejo, el abrir los ojos, pero hay momentos donde el profeta va a tener que pedir al Señor que haya ceguera, Habrán misterios que no es el momento que se entiendan, habrán situaciones que no es el momento que se comprendan, y ellos tienen el manejo de lo que es la visión de Dios. Por eso, hermano, creo yo que estar expuesto a un doma de estos, a una administración de un doma de estos, nos bendice tanto porque ellos comunican dones, ellos comunican bendiciones. Cada vez que un doma está en el monte para bendecir, hermano, pues uno está recibiendo, uno está arrebatando bendición y un don van a comunicarle al pueblo después que ellos puedan ministrar. Entonces se mueven como un atalaya, como alguien que señala, que indica, pero lo hacen porque ellos, amados hermanos, manejan la visión de Dios. Eso es así. No sé si alguien quiere aportar algo al respecto, si no, pasamos al siguiente slide, que es juntar y proteger, ¿verdad? Proteger. ¿Sí? No sé si mi hermana Sandrita quiere comentar al respecto de juntar y proteger. En juntar y proteger, el ministerio profético es identificado, ¿verdad? Como las alas de gallina, ¿verdad? Que juntan a sus polluelos debajo de sus alas. Y el Señor Jesús en su faceta, digamos, de profeta, ¿verdad? Y dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedrean a los que te son enviados.
O sea que un profeta muere a sí mismo, hermano. Lo matan, digamos, a sus pasiones, a su yo, a su ego, ¿verdad? Para que siempre sea glorificado el nombre de Cristo. ¿Y qué hace? Como gallina, como alas de gallina, junta los pollitos, mire la imagen, y los pollitos se meten debajo de las alas. Intente sacar un pollito debajo de las alas y saldrá picoteado. Cuando cae una buena tormenta y está, digamos, esa gallina en el campo, los pollitos corren y ella cacarea y los pollitos corren y se meten debajo de sus alas. Y ella extiende sus alas, los abraza y los protege del peligro. Eso es, estoy haciendo vallado. El ministerio profético, ya vimos, es el que hace vallado, es el que vela, es el centinela, es el que protege y avisa que hay un peligro latente. Pero tenemos que querer, ¿verdad? Porque meternos debajo de esas alas. Y el Señor nos lo deja en nuestro libre albedrío. Meternos bajo las alas del ministerio profético. Creed a vuestros profetas y tendré victoria, dice la Escritura. Y esta imagen es bien linda. Cuando usted sienta temor, cuando usted sienta que algo viene a su vida, refúgiese en su cobertura, porque esa cobertura le librará del día malo, le librará del peligro. He ahí la importancia de los 5 ministerios que equipan y edifican a la novia. ¿Para qué? Para que seamos perfectas, para que lleguemos a la dimensión de esa estatura, de esa plenitud de Cristo, como nos dice Efesios. Hermano Henry. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Y qué interesante es saber cuál es la función del profeta, porque a veces tenemos el concepto de que el profeta lo que va a llegar a ser o para lo que está es para decirnos cómo estamos en la vida, cómo estamos, cuál es Para nuestro caminar, adivinar. porque la atalaya también dice que de lejos ve el caminar, reconoce al siervo, pero funciones importantes del profeta es que ya vimos, ¿verdad? Que habla de parte de Dios. En Hebreos 1:1 lo podemos anotar, amados hermanos, si tienen ahí su pluma y su libreta. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por medio de los profetas desde la antigüedad, en muchas partes y de muchas formas. Entonces, eso es la función o de las funciones más importantes del profeta, que es hablar de parte de Dios, pero también es el que protege, así como lo acabamos de ver ahorita, ¿verdad? Entonces, habla de parte de Dios y protege. Y ahí bajo las alas, ¿verdad? La gallina, ayer hablábamos y poníamos un ejemplo, hermano Wesley, bien interesante, que la gallina siempre está con los sentidos agudizados, está pendiente, alerta, por eso también figura de la atalaya, ¿verdad? Porque no se puede dormir y tiene que estar atenta a escuchar, o atento, perdón, el profeta a la palabra de Dios, a escuchar qué es lo que el Señor le está enviando en esos momentos al pueblo para que este pueblo no perezca por falta de conocimiento. Entonces, bien importante, ¿verdad? Saber esto, que habla de parte de Dios y que protege. Y lo importante también, que además de proteger, junta los polluelos. O sea, que el ministerio profético no divide, ¿verdad? Sino que junta a la hermandad, junta a que lleguemos a ser uno solo. Si algo pasa a un miembro, les pasa a todos. Si hay heridas de uno, nos pasa a todos. Si cae uno, nos duele a todos. Eso es juntar, eso es proteger y no dividir, ¿verdad? Porque el Señor somos un solo cuerpo,
somos una sinergia con estos 5 ministerios. Y bueno, el tiempo se nos ha terminado, amados hermanos, y vamos, solo le dejamos la visión del halcón, ¿verdad? Para el próximo discipulado veremos el ministerio magistral, así que les pedimos que no se pierdan el siguiente discipulado para aprender más cada día de cómo el Señor nos regaló estos dones para edificarnos e irnos perfeccionando. Dios me les bendiga.